Cielo de Miami estaba cubierto por nubes grises cuando Alejandro Montenegro salió del edificio de su corporación en Brickell mucho antes de lo previsto. La reunión con inversionistas de Nueva York se había cancelado a última hora, algo que rara vez sucedía. Para cualquier otro empresario, habría sido una molestia. Para él, fue una oportunidad inesperada. Por primera vez en semanas, podría llegar a casa antes de que sus gemelos se durmieran. Desde la trágica muerte de su esposa, Alejandro se había convertido en un hombre dividido, poderoso en el mundo de los negocios, pero vulnerable en la soledad de su mansión en Coral Gables. Sus hijos, Mateo y Sofía, eran lo único que mantenía su corazón latiendo con propósito. Sin embargo, el trabajo lo había absorbido tanto que apenas los veía despiertos. Por eso había contratado recientemente a una nueva niñera, alguien que, según la exclusiva agencia que la recomendó, era perfecta. Su nombre era Valeria. Joven. Seria. Profesional. Con referencias impecables. Al menos eso parecía. Mientras conducía su auto por la avenida bordeada de palmeras, una extraña sensación comenzó a instalarse en su pecho. No era miedo. No era ansiedad. Era una intuición, algo que no podía explicar. Cuando finalmente cruzó los portones automáticos de su propiedad, notó algo que lo hizo fruncir el ceño: la puerta principal estaba entreabierta. Alejandro jamás dejaba la puerta abierta. Nunca. Bajó del auto sin hacer ruido. Sus pasos eran firmes, pero su mente ya analizaba posibles escenarios. ¿Un descuido? ¿Una visita inesperada? ¿O algo peor? Entró. El silencio dentro de la mansión era extraño. No se escuchaba la televisión, ni música infantil, ni risas. Solo un murmullo suave, como alguien hablando en voz baja. Siguió el sonido hasta la sala principal. Y entonces se detuvo. Valeria estaba en medio de la habitación, de espaldas a él, sosteniendo a los gemelos en sus brazos. Pero no era solo eso lo que lo dejó paralizado. Estaba llorando. Lágrimas silenciosas recorrían su rostro mientras abrazaba a los niños con una intensidad que no parecía profesional, sino profundamente personal. Susurraba algo que él no alcanzaba a escuchar, como si estuviera consolándose a sí misma. Alejandro sintió que el aire se volvía pesado. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué abrazaba a sus hijos de esa manera? ¿Y por qué Mateo y Sofía estaban tan tranquilos en sus brazos? ¿Como si la conocieran desde siempre? De pronto, Mateo levantó la cabeza, miró hacia la entrada, y sus ojos se encontraron con los de su padre. «Mamá», susurró el niño. El corazón de Alejandro dejó de latir por un segundo. Esa palabra nunca había sido pronunciada en esa casa desde la muerte de su esposa. Nunca. Valeria se giró lentamente. Sus ojos estaban enrojecidos. Al verlo, no gritó. No se sobresaltó. Solo lo miró, como si supiera que ese momento iba a llegar. El silencio era insoportable. Alejandro dio un paso al frente. ¿Qué está pasando aquí? Su voz era baja, pero cargada de una autoridad fría que había intimidado a magnates y competidores durante años. Sin embargo, por dentro, estaba temblando. Valeria respiró hondo. Sus brazos se tensaron alrededor de los gemelos, como si instintivamente los protegiera. Señor Montenegro, yo puedo explicarlo. Pero la pregunta era, ¿qué exactamente necesitaba explicación? La puerta abierta. Las lágrimas. Esa palabra. Mamá. Alejandro avanzó otro paso, su mirada fija en ella. Notó algo que antes no había visto con atención, la forma en que Sofía acariciaba el cabello de Valeria con ternura. Como si ese gesto ya fuera costumbre. Eso no tenía sentido. Valeria llevaba apenas 3 semanas trabajando allí. 3 semanas. Suélteme a mis hijos, ordenó él, sin levantar la voz. Ella dudó. Solo un segundo.
Pero Alejandro lo notó. Y ese segundo cambió todo. Con cuidado, Valeria bajó a los gemelos al sofá. Mateo, sin embargo, no soltó su mano de inmediato. La miraba con una conexión que Alejandro no entendía. El empresario sintió un frío recorrerle la espalda. Algo estaba mal. Muy mal. Valeria secó sus lágrimas con el dorso de la mano y lo miró directo a los ojos. Yo no vine a esta casa por casualidad. Esas palabras no eran las de una empleada. Eran las de alguien con un propósito. El pulso de Alejandro comenzó a acelerarse. ¿Qué quiere decir con eso? Pero ella no respondió de inmediato. En cambio, miró a los gemelos con una mezcla de amor y dolor que parecía demasiado profunda para ser fingida. Y en ese instante, Alejandro entendió algo que lo desestabilizó por completo. Aquella mujer no estaba actuando. No estaba fingiendo afecto. Lo que sentía era real. Y la verdadera pregunta ya no era quién era ella. La verdadera pregunta era, ¿por qué sus hijos la miraban como si ya la conocieran? Antes de que él la contratara. Si este inicio ya te dejó con el corazón acelerado, prepárate, porque lo que Alejandro descubrirá en el siguiente capítulo cambiará todo su pasado y el futuro de sus gemelos para siempre. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte la continuación de esta historia impactante. El silencio en la mansión era tan denso que podía sentirse en la piel. Alejandro Montenegro permanecía de pie, firme, imponente. Pero por dentro algo comenzaba a fracturarse. Sus ojos no se apartaban de Valeria. Ya no era solo la nueva niñera. Había algo más. Algo que no encajaba. Habla, ordenó finalmente, con voz controlada. Valeria tragó saliva. No parecía asustada. Parecía, decidida. Yo no llegué aquí por una simple recomendación de agencia, señor Montenegro. Yo busqué este trabajo. Esas palabras cayeron como una bomba silenciosa. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Me está diciendo que manipuló su contratación? No manipulé nada, respondió ella con firmeza. Solo me aseguré de estar en el lugar correcto. Mateo y Sofía observaban la escena sin entender la tensión que llenaba la habitación. Alejandro se arrodilló frente a ellos por un segundo, acariciando sus cabezas con ternura. Necesitaba sentirlo cerca. Necesitaba asegurarse de que estaban bien. Vayan a su habitación, les dijo suavemente. Pero Mateo negó con la cabeza. No, ella se queda. Ella volvió a apretar algo dentro del pecho de Alejandro. Cuando finalmente los niños subieron acompañados por la asistente doméstica, Alejandro volvió a ponerse de pie y enfrentó a Valeria con la frialdad de un hombre acostumbrado a descubrir traiciones en salas de juntas. Tiene exactamente 30 segundos para explicarme por qué mis hijos la llaman mamá. Valeria respiró hondo. Porque alguien se los enseñó. El mundo pareció inclinarse. ¿Quién? Preguntó él, con voz más baja ahora. Valeria caminó hacia el bolso que había dejado sobre la mesa lateral. De él sacó un sobre viejo, ligeramente desgastado. Lo sostuvo entre sus manos como si pesara toneladas. Antes de que usted se casara, tuvo una relación con una mujer llamada Camila. El nombre golpeó la memoria de Alejandro como un trueno. Camila. Un amor intenso. Breve. Inolvidable. Desapareció de su vida sin explicación, poco antes de que él conociera a su futura esposa. Nunca supo por qué se fue. Nunca la volvió a ver. ¿Cómo sabe ese nombre? Su voz ya no sonaba autoritaria. Sonaba vulnerable. Valeria levantó la mirada, y por primera vez, sus ojos reflejaron un dolor profundo. Porque Camila era mi hermana mayor. El aire abandonó los pulmones de Alejandro. No era posible. Valeria abrió el sobre y sacó una fotografía. Era antigua, ligeramente doblada en las esquinas. Alejandro la reconoció de inmediato.
Él y Camila en una playa, sonriendo, abrazados. Felices. Mi hermana desapareció durante meses, continuó Valeria. Cuando regresó a casa, estaba embarazada. El corazón de Alejandro comenzó a latir con violencia. Eso no es posible, susurró. Ella intentó buscarlo, dijo Valeria. Pero usted ya estaba comprometido. Y Camila decidió no destruir su nueva vida. Las palabras eran cuchillas. Alejandro dio un paso atrás. ¿Qué está insinuando? Valeria lo miró directo a los ojos. Que usted no solo perdió a Camila, perdió algo más. El silencio se volvió insoportable. Camila murió hace 3 años, continuó ella, con voz quebrada. Un accidente automovilístico. Yo fui quien la sostuvo en sus últimos minutos. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies.